Mañana están felices por estar en la casa de Dios. ¿Cuántos han sentido cerquita de sus corazones la presencia del Espíritu Divino? Hemos alabado a Dios, hemos cantado, hemos temprano en la mañana escuchado su palabra a través del Dr. Treyer, pero sobre todas las cosas en este día hemos visto cómo el amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Queremos en este momento, queridos, que nos puedan acompañar rápidamente a una lectura bíblica que tenemos en este momento, la cual se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículos del 13 al 21. Una vez que lo tengan, nos hacen saber y así podemos estudiar la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículos del 13 al 21. Una vez que lo tengan, nos hacen saber. La palabra del Señor dice en esta mañana: por tanto, ceñid vuestros lomos en entendimiento, y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia de ¿quién? Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, y quiero que subrayemos esta declaración: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Si vosotros invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que fuisteis comprados o que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean únicamente ¿en quién? Para que vuestra fe y vuestra esperanza sean únicamente en Dios. Ceñíos vuestros lomos con entendimiento, sed sobrios y esperad en la gracia de ¿quién? De Dios. Como hijos de obediencia, no se conformen a los deseos de este mundo. Como hijos obedientes, no vuelvan a vivir en la ignorancia que vivían en el tiempo pasado. Como hijos obedientes, aceptemos lo que Dios quiere hacer por nuestras vidas en el presente.
Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Todo aquel que vive lejos de Dios vive en una vida vana, sin sentido y sin propósito. Todo aquel que no ha hecho de Jesús su Salvador personal vive una vida carente de alegría y de gozo, porque su visión está limitada a las cosas de esta tierra. No tiene en su mente un pensamiento que lo eleve o lo lleve al más allá, donde los hijos de Dios, aquellos que creemos en Él, aquellos que hemos confiado por la fe en Él, tenemos una esperanza en ese más allá donde viviremos con Jesús. Quiero preguntarle, ¿por cuánto tiempo vamos a vivir con Jesús? Por toda la eternidad. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, que seremos trasladados o arrebatados para ir a vivir con el Señor. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Ese para siempre comienza con las primeras vacaciones. 1000 años en el reino de los cielos. ¿Cuántos quisieran estar 1000 años en el reino de los cielos? Gloria a Dios. Acuérdate de dónde Dios te sacó. ¿En qué circunstancias Él te encontró? ¿Qué estabas practicando? ¿A qué te dedicaba? ¿A qué cosas se inclinaba tu corazón? Recuérdate de eso. Recuérdate. No te conformes a los deseos de antes. De allí te llamó Dios. De allí te rescató Dios. Pero ¿qué Dios te llamó? ¿Qué Dios te rescató? Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es santo y Él dice, no sigas viviendo en el pasado. Si el que te rescató es santo, vive ahora ¿en qué cosa? En santidad, porque escrito está, sed santo, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Por qué tengo que ser santo? ¿Por qué tengo que apartarme cada día para Dios? ¿Por qué tengo que alejarme de lo que formaba parte existencial de mi vida en el pasado? ¿Por qué tengo que alejarme de aquello que contaminaba mi vida, de aquello que hacía un abismo entre mí y mi Padre Celestial? ¿Por qué tengo que apartarme de eso? Tenemos que apartarnos de eso porque dice la lección de esta semana, y la palabra de Dios lo confirma, que no fuimos comprados con cosas que se corrompen. No fuimos comprados con elementos de este mundo. Dice la palabra de Dios, fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuántos dicen amén? Dios me amó y por amor envió a su Hijo a esta tierra. Dios me amó. Me encontró viviendo una vida perdida y me ha traído a su presencia. El Dios que me ha llamado es santo. Y como Él es santo, tengo que yo ser santo como Él es santo. Pero ahora, ese Dios hecho carne me ha comprado con su sangre. Y esa sangre provino de un cordero que tenía dos cosas. No tenía mancha y no tenía ¿qué cosa? Contaminación. Quiere decir que esa sangre pura al pasar por la fe a través de mi vida me deja sin mancha y sin contaminación. Ahora el apóstol Pedro dice, por favor muchachos, Él os rescató de vuestra vana manera de vivir. Si Él te limpió, si Él te purificó, no vuelvas al mundo. No te vuelvas a relacionar con las cosas del mundo. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Tu ciudadanía está ¿dónde? En el cielo, de donde muy pronto vendrá ¿quién? Cristo Jesús. Y si mi ciudadanía está en el reino de los cielos, porque mi pasaporte no es un pasaporte de la tierra, sino que ese pasaporte me lo dio Cristo Jesús firmado con su sangre. Allí aparece con letras de oro, ciudadano del reino de los cielos. Si todo lo que tengo, todo lo que me pertenece está en el cielo,
Dice el apóstol Pedro en la lección de esta semana, por favor muchachos, no sigan mirando a las cosas perecederas de la tierra. Estas cosas en el pasado le alejaron de Dios. Estas cosas en el pasado hicieron una separación entre ustedes y Dios, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos o alejados de la presencia ¿de quién? De Dios. Cristo vino para hacer ¿qué cosa? Un puente entre nosotros y ¿quién? Y nuestro Padre Celestial. Les invito a buscar otro texto en la carta al apóstol Pedro o del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 22. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 22. Dice la palabra de Dios: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Y qué cosa? Y de todo corazón, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente con un corazón como puro. Dios es santo. ¿Qué es Dios? Santo. Dios envió a su Hijo a esta tierra y con su sangre me rescató de mi vana manera de vivir. Esa sangre es pura, es perfecta, es sin mancha. Quiere decir que si yo ahora soy un hijo de Dios, por mis venas debe de correr solamente un tipo de sangre. ¿Qué sangre es? ¿Qué sangre debe de correr por las venas de un hijo de Dios? La sangre real del Hijo de Dios. Y esa sangre es pura, es sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora Él me dice, hijo, yo quiero que tú seas puro, santo y perfecto como yo soy puro, santo y perfecto. Yo deseo que esas cualidades formen parte de tu vida para que tú puedas coexistir y vivir conmigo por toda la eternidad. Pero hijo, mientras yo regreso a la tierra, ¿cómo es que te vas a purificar? ¿Cómo es que te vas a santificar? ¿Cómo es que le vas a hacer para incorporar a tu vida todos estos elementos que te harán vivir en el mundo como un testimonio de que yo soy tu Salvador y un día conmigo en el reino de los cielos? Dice la palabra de Dios que como nosotros purificamos nuestras vidas, no a nosotros mismos, como Dios purifica nuestras vidas, tomando en cuenta nuestra dedicación, nuestra obediencia, nuestra dependencia de Él. Dice la palabra de Dios que nosotros purificamos nuestras vidas y nos santificamos en la obediencia ¿de qué cosa? De la verdad. ¿Cuántos en esta mañana desean ser santos? Dios nos santifica a través de la obediencia a la verdad. Juan 17:17, en la oración sacerdotal, Jesús orando por sus discípulos, por ellos y por aquellos que habían de creer en Él, orando por cada uno de ustedes y por mí. Dice Jesús en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué cosa es? Es la verdad. ¿Cómo Dios me santifica? A través de la obediencia de la verdad. Pero ¿quién necesita, quién decide obedecer? Yo. Yo debo de poner en mi corazón el propósito de obedecer. ¿Tengo poder para obedecer? No. No tengo poder para obedecer. Pero a quien yo le pido el poder extraordinario del cielo, que es poderoso para dar un nuevo espíritu y un nuevo corazón y un nuevo deseo de obedecer. ¿A quién se lo pido?
a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo le digo al Señor, deseo obedecer, pero Señor, el pecado existente en mi vida por tantos años me ha incapacitado para obedecer. Por favor, ¿puedes venir a ayudarme? Les hago una pregunta. Para aquel que le hace esta pregunta a Dios y le hace este llamado, ¿hay una respuesta inmediata o Dios demora en responder? Una respuesta inmediata. Necesito la santidad sin la cual nadie te verá, Señor. No puedo, pero por favor ven a mi vida. Porque en tu palabra he descubierto en esta semana que pasé que soy purificado, soy santificado por obedecer tu palabra. Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué más es Jesús? Nadie viene al Padre si no es a través de mí o por mí. Ya vimos en Juan 17 que la palabra de Dios es, ¿qué cosa? La Biblia. Y es verdad. ¿Cómo somos purificados nosotros? Al obedecer la verdad, mirando a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No solamente voy a la palabra escrita de Dios para encontrar en ella su voluntad, para ceñirme a los mandamientos de Dios y por amor seguir lo que Él me ordena. También cada día mis ojos están puestos, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Mis ojos están puestos ¿en quién? En Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Autor y consumador ¿de qué cosa? De la fe. ¿Cómo soy santificado? ¿Cómo soy purificado? Al acercarme por la fe a la palabra escrita, pero al mantener mis ojos de la fe puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, que es la verdad, es el camino y es la vida. ¿Cuántos desean llegar a la presencia del Padre? ¿Cuántos desean llegar a la presencia del Padre? Nadie viene al Padre si no es por mí. A través de la letra le conozco intelectualmente. A través de mirarlo y de relacionarme con Él, le conozco personalmente. Los dos conocimientos son esenciales para el crecimiento cristiano. No me puedo relacionar con el que no conozco. Así que todo aquel que quiere estar un día en el reino de los cielos, debe de acercarse por la fe a la palabra escrita y por fe a la palabra encarnada. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. Mediante quien Él me hace obediente. Mediante quien Dios me hace obediente. Mediante quien Dios me ayuda a guardar su palabra y a estar en relación con su palabra. Mediante quien dice la palabra de Dios. Mediante su Santo Espíritu. Mediante su Santo Espíritu, Él me ayuda a vivir una vida que glorifique y agrada su nombre desde ahora y para siempre. Aquellos que aman a Dios no deben de amar fingidamente. ¿Qué es amar fingidamente? Decir, parecer, pero no ser. Te amo mucho. Deseo tu bien, pero no muevo ni un dedo ni un pensamiento, no gasto ni una sola neurona en amarte y en servirte y en desear tu bien. Eso lo digo porque lo he escuchado, pero no ha formado parte de mi corazón. Dios le pide a la iglesia de Jesucristo presente: amaos unos a otros entrañablemente y con un corazón puro. Porque bien lo dijo la palabra de Dios y nos recuerda en esta mañana. En el amor está el cumplimiento de la ley. Hay muchos, queridos, que viven mirando hacia 10 mandamientos. Hay muchos que viven mirando hacia una ley escrita. Hay muchos que no saben que esos mandamientos y esa ley escrita Dios quiere ponerla en nuestros corazones, para que no a través de palabra o a través de servicios litúrgicos, sino a través
del amor de Dios en nuestros corazones, podamos poner en práctica su voluntad para nuestras vidas y para la vida de aquellos que amamos. ¿Por qué Dios desea que esto forme parte de nuestras vidas? ¿Por qué Dios desea que nos amemos de todo corazón? ¿Por qué Dios desea que nos apartemos de todas las cosas de este mundo? Obediencia en vez de desobediencia, luz en vez de tinieblas, verdad en vez de mentira. ¿Por qué quiere nuestra santificación? ¿Por qué quiere nuestra pureza? ¿Por qué razón? Lo dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, ¿verdad? El capítulo 1, el versículo 2. ¿Por qué Dios desea esto para nuestras vidas? Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 2. Dice la palabra de Dios que Él desea todo esto para nosotros. ¿Por qué razón? Porque fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, dice el apóstol Pedro, sean multiplicadas a la iglesia ¿de quién? A la iglesia de Dios. ¿Por qué Dios desea que todas estas cosas formen parte de nuestras vidas? Porque fuimos elegidos. Fuimos elegidos. Decimos la tercera vez, ¿fuimos qué cosa? Fuimos elegidos. ¿Para qué fuimos elegidos? Para Dios poner sobre nuestras vidas la sangre de Cristo Jesús. Para Dios poner en nuestras vidas su Santo Espíritu. ¿Para qué la sangre de Cristo Jesús? Para que pueda existir una transfusión espiritual y yo pueda, ¿verdad?, saber que en mi vida espiritual ya no está más la sangre de este mundo, sino está la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Para qué su Santo Espíritu? Para darme las fuerzas para obedecer a la verdad. Y obedeciendo a la verdad yo puedo ser santo, yo puedo ser puro, yo puedo ser justo porque la sangre de Cristo Jesús me limpia y me libra de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque al obedecer la verdad voy a amar a mi hermano, al que está más cerca de mí, no con un amor fingido, sino con un amor puro, un amor que procede del corazón. En esta mañana yo quisiera hacer una invitación muy especial. ¿Cuál es la invitación especial que yo quisiera hacer en esta mañana para la iglesia de Dios? La invitación que yo quisiera hacer en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, para terminar en esta mañana, es la siguiente. ¿Cuántos en el nombre de Cristo Jesús desean en lo más profundo de su corazón que Dios le ayude a vivir una vida de obediencia y de sujeción al reino de los cielos? En esta mañana, Jesús, para terminar, vamos a terminar. ¿Quién quisiera ponerse en pie diciéndole a Dios Padre: Señor, te doy muchas gracias por el don inmerecido de la salvación que tú me has dado en Cristo Jesús? Señor, yo me quiero poner en pie. Me quiero poner en pie, Señor, porque deseo hacer realidad los sueños tuyos para mi vida. Tú sabes, Señor, dónde tú me encontraste. Tú sabes, Señor, de dónde tú me has rescatado. Tú sabes, Señor, cómo estaba mi vida desorganizada, cómo estaba mi corazón de triste, cómo estaban mis pensamientos cuando sentí el toque amoroso de tu Santo Espíritu. Señor, tú sabes que yo no era feliz. Tú sabes, Señor, que aunque reía, mi corazón estaba llorando. Tú sabes, Señor, que aunque hablaba de unidad, mi corazón estaba dividido y partido en dos.
pero me he puesto en pie para darte gracias, porque ahora tú me has dado un solo corazón. Me he puesto en pie para darte gracias porque estaba perdido y ahora tú me has encontrado. Te doy gracias porque tenía la sangre de este mundo que deseaba y buscaba con locura las cosas de este mundo. Pero te doy gracias porque en esta mañana a través de tu palabra me he enterado que en mi vida hoy puede fluir a través de ella la sangre preciosa de Cristo Jesús como un cordero sin mancha y sin contaminación. Me he puesto en pie porque no deseo seguir viviendo en relación con la contaminación, porque la sangre de Cristo Jesús la ha quitado de mi vida. No quiero manchar más mi corazón, porque la sangre de Cristo Jesús ha quitado la mancha. No quiero, Señor, ensuciar, no quiero poner cosas feas sobre el vestido de gracia que por fe tú has puesto en mi vida, el cual voy a vestir y voy a mostrar como un vestido de gala por toda la eternidad a los habitantes que no conocen que es ser rescatado de las tinieblas y haber sido traído a la luz admirable. Señor, yo me he puesto en pie porque deseo ser obediente a la verdad. Deseo ser obediente a la verdad, Señor. Porque deseo ser santo, ser puro y ser perfecto así como tú lo eres. Porque deseo vivir un día contigo por toda la eternidad. Padre querido, puede usted bendecir a su pueblo presente. La gracia de Jesucristo pueda apoderarse de cada corazón que en esta mañana ha decidido someterse a la obediencia de la verdad con el poder de su Santo Espíritu por medio del amor en Cristo Jesús. Su iglesia pueda ser prosperada en todos sus caminos y cuando usted venga en gloria, después que hayan pasado todas las cosas malas y difíciles en esta vida, por habernos incluido en su misericordia, dénos el derecho de vivir con usted por toda la eternidad. Esto lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchachos, la paz de Dios pueda estar en sus corazones. Es nuestro deseo y es nuestra oración. Queridos hermanos, les queremos decir a nuestras hermanas diaconisas, antes que ellas puedan dar la salida, les queremos pedir a los hermanos que nos visitan que ellos puedan salir primero. Les queremos pedir a nuestros hermanos que nos visitan y también a nuestros hermanos que nos visitan de otras iglesias adventistas, que ellos puedan salir primero para tomar parte de la mesa por allá afuera. Y antes les voy a pedir que ahí donde están, inclinen sus rostros, vamos a orar por los alimentos los cuales todos están invitados. Amoroso Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias, Señor, en esta mañana por las actividades de tu casa que han servido para bendecir